Bueno, yo me llamo Isaías Lafuente, soy periodista, entré a trabajar en la cadena SER hace ya muchísimo tiempo, entré de prácticas y ahí me quedé y he dedicado mi vida fundamentalmente a la radio, aunque he hecho otras cosas en la televisión, he escrito libros, escribo artículos cada semana para Europa Press y soy periodista fundamentalmente. Me di cuenta al buscar datos sobre ella, pues que en una enciclopedia que tenía en casa, una Espasa Calpe, editada ya en los años 80 del siglo XX, no figuraba Clara Campoamor. Y me parecía impresionante que esta mujer no estuviera. Y me di cuenta que solamente había una biografía hecha sobre ella. Y creí que era momento para rescatar su figura y su homenaje justo cuando publiqué el libro 75 años de la aprobación del sufragio universal, que fue también el voto para las mujeres españolas. Fue una personalidad que me deslumbró y cada paso que daba investigando cosas sobre ella pues me iba deslumbrando todavía más. Pues mira, me impresionó que en pleno siglo XXI todavía Clara Campoamor no era una mujer muy conocida en España. Y los que conocíamos Clara Campoamor solamente teníamos un titular, ¿no? Que era la mujer que había conseguido el sufragio para las mujeres en nuestro país. Pero es que Clara Campoamor hizo mucho más. Es decir, Clara Campoamor consiguió por primera vez que España fuera una democracia plena, porque desde las Cortes de 1812 habíamos llamado sufragio universal a un sufragio que se refería solamente al universo de los hombres. Al incorporar Clara Campoamor a la vida política a todas las mujeres, lo que consiguió es que España fuera por primera vez una democracia plena. Pero además hay un aspecto muy interesante y muy desconocido de Clara Campoamor, y es que en la historia del sufragismo universal ella es un personaje único, porque en el resto de los países fueron las mujeres las que empujaron desde la calle, protestando, manifestándose, jugándose la vida y jugándose la libertad, fueron las que fueron presionando a parlamentos de hombres para que esos parlamentos de hombres concedieran el sufragio a las mujeres. Aquí en España, por una rareza que permitió que las mujeres pudieran presentarse a las elecciones, aunque no podían votar, que es lo que sucedió en las elecciones de 1931, pues allí nos encontramos con dos mujeres, que son Victoria Kent y Clara Campoamor, que protagonizan ese debate, y nos encontramos con una mujer que es la primera mujer en la historia, y creo que es la única mujer en la historia que consigue el sufragio universal y el voto para las mujeres desde la tribuna de un parlamento. Así que me parece una figura muy relevante, no solamente para la historia de nuestro país, sino para la historia del sufragismo en todo el mundo. Yo estoy convencido de que si Clara Campoamor no está en ese parlamento y no protagoniza ese debate, el sufragio no habría salido adelante. Hasta ese punto me parece relevante la figura de Clara Campoamor, porque Clara Campoamor se enfrentó a un parlamento con 468 hombres y una sola mujer enfrente, Victoria Kent, que además también en un último momento, digamos que se rebotó y que lo que había prometido pues dijo que había que aplazarlo. Victoria Kent sí que creía que las mujeres, por supuesto, tendrían que votar, pero no estaban preparadas todavía para ello, tendría que ser un poquito más adelante. Y solamente la perseverancia de Clara Campoamor lo consiguió, y lo hizo en contra de su partido. Su partido le dio la espalda, lo hizo en contra de una buena parte del Parlamento, lo hizo quedándose sola y jugándose también su trayectoria política, precisamente porque muchos la consideraron una traidora a la causa, pero lo hizo porque para ella, digamos que los principios eran mucho más importantes que el criterio de oportunidad, y creía que no se podía hacer una república democrática solamente con la mitad de la ciudadanía, solamente con los hombres. Así que ella estuvo allí, ella lo defendió, y gracias al apoyo pues del PSOE, por ejemplo, que aportó más de 80 diputados, más de 80 votos de los 160 votos con los que salió adelante, pues ella lo consiguió y salió adelante ese voto. Si no hubiera estado ella, seguramente no se hubiera conseguido.
creo que en estos 40 años hemos dado pasos de gigante. Son pasos engañosos, porque digamos que la igualdad pues, se vive plenamente en las escuelas, en los institutos, incluso en la universidad, y después empieza a funcionar un cuello de botella que sigue existiendo. Y aunque haya más mujeres universitarias, aunque saquen mejores calificaciones, pues después vamos viendo cómo las mujeres se van desplazando en beneficio de los hombres a lo largo de una carrera profesional. Queda todavía mucho por hacer, pero claro, los pasos que hemos dado son gigantescos. Y la gran pena es que aquello que empezó Clara Campoamor en 1931 no hubiera tenido una solución de continuidad en los años siguientes. En este caso, la dictadura de Franco pues dinamitó unos avances en los que España era pionera en aquel momento, en los años 30, ¿no? Y si no hubiera habido ese paréntesis de 40 años, yo no digo que ya estaríamos disfrutando de una igualdad plena, no solamente en lo legal, sino también en lo real, pero desde luego estaríamos muchísimo más avanzados y avanzadas. Bueno, me parece que es un movimiento justo, es un movimiento necesario y es un movimiento cada vez más necesario, porque queda mucho por recorrer todavía y vamos viendo, volviendo a la metáfora de la conducción del coche, vamos viendo cómo por el retrovisor se nos están acercando movimientos peligrosos que pretenden minimizar, banalizar, caricaturizar ese movimiento, que vuelven otra vez a, digamos, a la teoría de las mujeres de la élite, es decir, que una mujer, bueno, ¿cómo no va a llegar cuando efectivamente las condiciones no son todavía las mismas para los hombres que para las mujeres? Así que me parece que es un movimiento que todavía, digamos, tristemente, entre comillas, tiene largo recorrido, no solamente porque quedan cosas por hacer, sino porque nos vienen por detrás gentes, partidos políticos que están intentando dar marcha atrás al reloj de la historia. Y hay que estar muy pendientes, porque estos derechos de los que estamos hablando hemos tardado siglos en conquistarlos, pero se pueden desvanecer con un decreto o con una ley orgánica o con una nueva constitución, así que hay que tener muchísimo cuidado.